Una de las primeras teorías que intentaron explicar el origen de la vida fue la teoría de la generación espontánea. Durante mucho tiempo esta teoría permaneció vigente. En ella se argumentaba que la vida se originaba de forma espontánea a partir de la materia inerte. En otras palabras, planteaba que la vida surgía de la materia inorgánica, de materia orgánica en putrefacción o bien de minerales sometidos a determinadas condiciones. En la teoría de la generación espontánea, creyeron pensadores tan importantes como Aristóteles. Este filósofo griego sostenía que en toda la materia existía un principio vital, mediante el cual se originaban los seres vivos cuando las condiciones eran adecuadas. A esa fuerza vital, que era una especie de principio creativo latente, Aristóteles le llamó entelequia. Aristóteles creía también que de una forma de vida determinada surgía otra distinta. Por ejemplo, para él, algunos cisnes se originaban cuando los frutos de ciertos árboles caían al agua. Es decir, que a partir del fruto de una planta podía nacer un animal. Atribuía este principio a materiales como la luz, la carne en putrefacción y el lodo mismo, pues de acuerdo con sus observaciones generaban por sí solos diversas formas de vida. Otros filósofos de la Grecia antigua, como Tales de Mileto y Demócrito, pensaban que la vida surgía de la combinación del agua con el fuego. Aunque hoy suenen como pensamientos fantásticos o mágicos, las conclusiones de estos pensadores surgieron de su observación de la realidad. Ellos se preguntaban por qué los charcos recién formados se poblaban de repente con una gran diversidad de seres vivos, como renacuajos, algas e insectos, entre otros, y también por qué en lugares donde no existía nada empezaban a aparecer musgos y hongos. La forma de explicarse la aparición de todos estos seres era a partir de la teoría de la generación espontánea. Incluso hoy en día, los conceptos planteados en esa teoría se encuentran presentes en nuestra vida cotidiana. La teoría de la generación espontánea, en la cual creían los griegos, permaneció vigente hasta la Edad Media y el Renacimiento. Contrario a lo que se pudiera pensar en la actualidad, dicha teoría constituyó un importante avance. Su mérito fue plantear que los seres vivos podían surgir por causas naturales y materiales, en lugar de suponer que en la creación de la vida intervenían dioses o seres sobrenaturales. En 1667, el médico holandés Jan-Baptist van Helmont escribió un libro en el cual afirmaba que los ratones nacían espontáneamente cuando se guardaban en un mismo lugar ropa sucia y granos de trigo por algún tiempo. Van Helmont llegó a proponer una receta para producir ratones en solo 21 días. Lo curioso es que casi siempre las recetas de este tipo parecían ser verdaderamente eficaces. Y de alguna forma las pruebas de su eficacia las proporcionaba la misma realidad. Uno de los primeros científicos que trató de refutar la teoría de la generación espontánea fue el médico italiano Francisco Redi. En 1668, Redi hizo un experimento en el cual metió trozos de carne en 2 frascos. Uno de los frascos estaba tapado, mientras que el otro permaneció destapado. Al cabo de unos días, la carne se descompuso. En el frasco destapado había muchos gusanos. En el frasco tapado, la carne estaba en descomposición, pero no había un solo gusano. El experimento de Redi no convenció a los demás hombres de ciencia. Ellos aseguraban que la fuerza vital, en la cual residía la esencia de la vida, estaba en el aire y por eso, en el frasco tapado no había gusanos. Ante esta respuesta, Redi decidió volver a hacer su experimento, solo que introdujo una variante. Al frasco que antes había tapado por completo, Redi le colocó una rejilla para permitir la entrada del aire. Los resultados de su experimento fueron los mismos. Redi demostró que los gusanos no provenían de la carne. Su origen se encontraba en las moscas, que al entrar en contacto con la carne, depositaban sus huevecillos, y de los huevecillos salían los gusanos, que no eran otra cosa sino larvas de moscas. A pesar de los resultados obtenidos,
Las pruebas aportadas por el médico italiano no pudieron terminar con la creencia en la teoría de la generación espontánea. Las controversias sobre la generación espontánea de la vida desaparecieron hasta el siglo XIX. Fue en esa época cuando el científico francés Louis Pasteur refutó dicha teoría de forma convincente mediante un célebre experimento. Para realizar su experimento, Pasteur empleó un caldo de carne, el cual colocó en un matraz. Pero no se trataba de un matraz cualquiera. Tenía ciertas características especiales que fueron la clave de este notable éxito científico. El matraz ideado por Pasteur tenía el cuello más largo que los matraces habituales de esa época. Asimismo, la boca del matraz tenía la forma de una letra, S, muy parecida al cuello de un cisne. Primero, Pasteur hirvió el caldo de carne o caldo de cultivo. Esperó el tiempo suficiente como para que todos los microorganismos murieran. Así el matraz y el cultivo quedaron completamente esterilizados. Este factor fue muy importante, pues de no haber alcanzado una esterilización adecuada, el experimento hubiera fracasado. La forma del matraz fue algo más que un capricho estético. Al dejar abierto el cuello del recipiente, Pasteur permitió la entrada del aire, donde según los otros científicos se encontraba la llamada fuerza vital. La curvatura en forma de S fue un factor determinante. Gracias al cuello de cisne, los microorganismos quedaron atrapados en el doblez. Así, se evitó el contacto de los microorganismos con el caldo de cultivo y la descomposición del líquido. De esta manera, entraba el aire, pero no los microorganismos. El resultado del experimento fue que el caldo de cultivo permaneció sin alteraciones. No surgió en él ninguna forma de vida. Pasteur dedujo y comprobó que los microorganismos solo podían originarse de otros microorganismos similares a ellos. En otras palabras, la vida solo podía surgir del mismo tipo de vida. Con este experimento se demostró que la teoría de la generación espontánea era un error. Pasteur no solo acabó con una idea que se había mantenido vigente durante casi 2000 años, también puso en aprietos a quienes se encontraban investigando sobre el origen de la vida. Si la teoría de la generación espontánea era falsa, entonces, ¿habían existido los seres vivos desde siempre? ¿O habrían venido de otra parte del universo? El experimento de Pasteur tuvo gran impacto en el ámbito de las ciencias, pues replanteó las bases para comprender el origen de la vida. El éxito conseguido por este científico aún puede apreciarse en el Instituto Pasteur de Francia. Ahí permanecen varios de los matraces con cuello de cisne que Pasteur utilizó. Esos matraces contienen los caldos de cultivo empleados por el científico francés. Después de más de un siglo, los caldos de cultivo siguen aún sin contaminarse.